Abordaremos ahora evaluación de los aprendizajes. Sabemos que cuando hablamos de evaluación es un término que tiene miles de conceptualizaciones y también se basa en una serie de principios que llevan justamente a revisar nuestra propia práctica, a valorar nuestra propia práctica, y ahí podemos tomar en cuenta un poco lo que serían las mismas concepciones que tenemos de la evaluación a lo largo de la historia. En 1975 Tyler abordaba de que era considerada como un momento del final del proceso educativo. Entonces, del final del proceso en donde se medían los objetivos de logro del estudiante a lo largo de un punto o de un tiempo determinado, por ejemplo, un semestre o un año. En 1987 eso se va ampliando y se va teniendo en cuenta también de las evaluaciones de proceso más una evaluación de final, en donde se van haciendo acumulativas o sumativas las calificaciones. Entonces es más continua, más continua. Luego tenemos la que ya está orientada hacia valores, o sea, no solamente aquello que conocimientos vamos a estar evaluando, sino que nos vamos ampliando nuestro campo de evaluación hacia los valores. Y es la valoración en base a criterios ya preestablecidos, que pueden ser competencias, capacidades, objetivos, pero que se da a lo largo de todo el proceso educativo. En ese sentido, me gustaría también complementar la concepción multidimensional que tiene la evaluación. Por un lado, tenemos la evaluación del aprendizaje, o sea, cuánto va logrando el estudiante en su proceso de aprendizaje, cuál va a ser en base a mis objetivos, a mis competencias, a mis capacidades. Esa evaluación también puede ser para el aprendizaje, o sea, para el aprendizaje continuo a través de la retroalimentación continua. Y luego la evaluación como aprendizaje viene a ser integrar los conocimientos previos con los siguientes conocimientos. Y es así que también hay algunas actividades que nos permiten también autorregular ese proceso de evaluación. Por ejemplo, los portafolios, en donde el estudiante va adquiriendo una serie de competencias a lo largo de todo su ciclo formativo y puede ir regulando ese proceso también en forma colaborativa. Así que tenemos unas multidimensiones de lo que es la evaluación y esto nos permite, por supuesto, a partir de una planificación previa, teniendo en cuenta todo lo que a nivel institucional, las normativas, las políticas, se van dando en el último eslabón, en el micro proceso de planificación, que es el eslabón del aula a nivel curricular. Entonces, ahí, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Vamos a evaluar los aprendizajes del estudiante a lo largo de un periodo o un tiempo determinado. Pero para que esta evaluación, ¿sí?, en un entorno virtual, es recomendable que sea coherente y proporcionada a lo que yo realmente estoy desarrollando en mi asignatura, en base a mis objetivos, en base a mis contenidos, en base a las actividades. Entonces tiene que ser coherente y proporcionada. Y acá también proporcionada en el tiempo y en lo que tiene que ser con el nivel de exigencia en términos de tanto tiempo como también tiene que ver con la complejidad de la temática. Las recomendaciones 20% ítems sencillos, 60 medianamente complejos y 20% ya así más complejos. Eso mismo tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar nuevas estrategias de evaluación para poder plantear los niveles de complejidad en las actividades. Debe ser planificada y explicitada, o sea, planificada con mucho tiempo de antelación y explícita en términos de poner bien claro lo que se desea lograr, o sea, los objetivos, las capacidades que se desean lograr con esa, y también bien explicitada en términos de indicadores de evaluación. Formativa, o sea, tiene que darse a lo largo de todo el proceso, lo mismo que también continuo, en forma continua. Ya no es una parte de mi proceso, sino que se debe dar a lo largo de todo ese proceso. Motivadora. Motivadora, ¿por qué? Porque me permite ver mis logros de aprendizaje, pero también
debo buscar de que sea, que pueda partir también de lo que sería la propia motivación al estudiante. No solamente el logro de mis competencias y mis capacidades, sino que también motivadora para seguir mejorando. ¿Sí? Una viabilidad, o sea, tiene que estar totalmente condecir con lo que nosotros desarrollamos a lo largo de la asignatura y también que sea viable tanto para parte del profesor como también del estudiante. La importancia del retorno. ¿Qué es el retorno? Es ese proceso de retroalimentación y de mejora que me va a permitir dar continuidad a mis aprendizajes o también asimismo mejorar como docente en temas de metodologías o retroalimentación que sea requerida para la mejora del aprendizaje del estudiante. En ese sentido, las estrategias que son fundamentales promover son estrategias participativas, actividades que nos permitan una mayor participación del estudiante entre sus compañeros, o sea, entre pares, con otros, en interacción con una misma actividad, aprender haciendo, que son algunos de los elementos claves que nos indica Edgar Dale en lo que es su pirámide y que nos permiten una mejora en los aprendizajes en términos de porcentaje. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante destacar que tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar nuestras actividades. En ese sentido, también me gustaría hablar de cuando hablamos de aprender con otros y aprender trabajando con otras personas, uno de los elementos claves es combinar un poco las formas de evaluación. Por aquella que es la heteroevaluación o la evaluación del profesor al estudiante complementada con una coevaluación y autoevaluación. Entonces, esto ayuda muchísimo a la hora de plantear nuestras estrategias. Entonces, si yo quiero hacer alguna de ellas o complementarlas, esto se tiene que estar visualizado ya en mi plan, en mi guía didáctica de la misma asignatura. Bueno, en breve estaremos ya viendo algunas estrategias que nos van a ayudar a promover metodologías activas dentro del aula virtual, sin dejar de lado y destacando de que ya no dejamos de evaluar conocimientos, pero sí tenemos que ir pensando en ampliar las formas o los objetos de objeto de evaluación y dirigirnos hacia capacidades, habilidades, actitudes que deben tener los estudiantes en relación a su ámbito de conocimiento y también a su contexto profesional. Por lo tanto, no es solamente utilizar un test de preguntas o un cuestionario, sino que ir buscando otras estrategias, por ejemplo, trabajo por proyectos, investigaciones, grupos que puedan discutir sobre una temática y cada uno con un enfoque diferente. Son algunas de las estrategias que podemos emplear para ir cambiando nuestras estrategias que vamos a ir utilizando en la evaluación. Desde ya, muchas gracias y nos vemos en breve en el siguiente tema que vamos a seguir abordando sobre estrategias de evaluación.